Una de esas particularidades de este hecho es que justamente aquel mismo mariscal Francisco Solano López pasa a ser primer poblador de lo que pasa también a ser denominado como Panteón Nacional de los Héroes, ideada primigeniamente como oratorio, pero después del mariscal López, ¿quién viene aquí y de qué manera? Sí, había ingresado el mariscal Francisco Solano López, el soldado desconocido, que es conocido en el caso de la experiencia paraguaya, y para el gobierno de Félix Paiva, en la Iglesia Católica solicita la restitución del oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Por eso, a partir del gobierno de Félix Paiva, pasa nuevamente a denominarse Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de Nuestra Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. Llegamos a 1939 y viendo lo que decía la ley de creación del Panteón Nacional de los Héroes de la época de Rafael Franco, encontramos que ingresa Carlos Antonio López con el general José Duigi Díaz hasta el recinto, hasta la cripta del Panteón Nacional de los Héroes. Carlos Antonio López descansaba en la iglesia de Trinidad, la iglesia que él había mandado construir durante su gobierno, en tanto que el general José Duigi Díaz, que ya había fallecido en 1867 en plena guerra en uno de los hospitales de sangre del Mariscal, él descansaba en el cementerio de la Recoleta. De ahí fueron traídos los restos del general José Duigi Díaz y llegamos al año 1940. Estaba en pleno ejercicio del poder ejecutivo, presidente de la República, el héroe, comandante de las fuerzas paraguayas durante la Guerra del Chaco, el mariscal José Félix Estigarribia, en aquel entonces general José Félix Estigarribia. Fallece en el trágico suceso de septiembre de 1940, cae el pote A-25, número 7 de la aviación paraguaya, cae, fallece. Al día siguiente se establece una ley por la cual se le asciende al grado de mariscal y al mismo tiempo se ordena que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes. Anecdóticamente, como falleció Julián Miranda Cueto Estigarribia, su esposa con él, ella también ingresa al recinto del Panteón Nacional de los Héroes y es la primera y la única paraguaya que descansa dentro del Panteón Nacional de los Héroes. Luego comienza el periodo en el gobierno del general Higinio Morínigo, y ya culminando este momento, ingresa el general Bernardino Caballero, otro héroe de la Guerra Grande, otro héroe de la Guerra de la Triple Alianza, presidente de la República. Ocasión de su nomástico. Exactamente, sí. Ingresa al Panteón Nacional de los Héroes. Su cuerpo está embalsamado, por eso pues que podemos ver que el cajón está así enterito, es el único que está con el ataúd adentro. Es un detalle, ¿verdad? Sí, dentro de las urnas sí podemos ubicar los restos de quienes están dentro, pero es únicamente el general Bernardino Caballero el que se mantiene de esa manera. Así mismo, y después ingresa el hermano de Yegros, Antonio Tomás Yegros, que es el único prócer de la independencia nacional que descansa dentro del Panteón Nacional de los Héroes, atendiendo que el doctor Francia nunca se encontró los restos después de la guerra grande de sus detractores políticos. Hay una historia, una leyenda que dice que fue profanado su cuerpo, entonces en forma simbólica está el doctor Francia dentro del Panteón Nacional de los Héroes. Y después llegamos al centenario de la epopeya nacional. Se forma una comisión del festejo de conmemoración de los 100 años de la epopeya nacional, y ahí son traídos los restos de los niños de Acostañú, de los campos mismos de donde se desarrolla la batalla del 16 de agosto de 1869. Con posterioridad ya finaliza este tiempo histórico en nuestro país en 1989. El primero que ingresaría sería Eusebio Ayala, que había fallecido en el exilio, ingresa al Panteón Nacional de los Héroes, y después ingresa Eligio Ayala, quien sería uno de los mejores presidentes estadistas de nuestro país. Él fue el que enfrentó todos los gastos de la guerra del Chaco sin asumir gastos muy grandes para el gobierno nacional. A partir de 1926 empieza a contratar militares extranjeros, con adquisición de cañones por excelencia francesa, los Schneider. También tenemos las cañoneras Paraguay que llegan finalmente en 1930. La compra de armamentos, el perfeccionamiento de Estigarribia, por ejemplo, en Francia, se da durante su gobierno. Entonces tiene una cuota de responsabilidad muy alta en la defensa de la soberanía del Chaco, Eligio Ayala. Y después, posteriormente, ya el mismo. Hasta donde estamos, y desde la habilitación de este recinto como un lugar santo, tenemos aquí los restos
de personajes de nuestra historia que tuvieron protagonismo en conflictos bélicos. Tenemos políticos, pero en la parte final también tenemos a figuras artísticas y tal es el caso del último poblador de este recinto. Así mismo, ya alcanzamos el bicentenario de nuestra independencia. Ahí se vio la necesidad de que la parte cultural, la parte artística, los literatos de nuestra nación tengan un espacio dentro del Panteón Nacional de los Héroes. Se pensó en un primer momento ingresar al mejor escritor, considerado el mejor escritor de toda la historia de nuestro país, ganador del premio Cervantes, pero Augusto Rabastos en su última voluntad señala que él quería descansar con sus padres en el cementerio de la Recoleta. Entonces, finalmente es el tirteo de Verde Olivo, el poeta del pueblo, Emiliano Herrera Fernández, quien ingresa, tiene el honor de ingresar al Panteón Nacional de los Héroes, tiene más de 5.000 obras, escribe en guaraní, en castellano. Es increíble la calidad literaria de los trabajos de Emiliano Herrera Fernández. Y es el último en ingresar, en habitar lo que es el Panteón Nacional de los Héroes. Con eso, tenemos aquí ante nosotros al Panteón Nacional de los Héroes y oratorio de Nuestra Señora Santa María Virgen de la Asunción en la Noche de los Museos, ocasión en que la memoria nos invita a la honra y a la conmemoración de aquellas figuras que hicieron patria en su tiempo, que hoy día guardan descanso en este sitio y que merecen ser fielmente honrados y recordados.